Hola y bienvenido a Conexión de Libertad. Me siento increíblemente emocionado y privilegiado de poder compartir este tiempo contigo hoy. Si estás aquí, es muy probable que, como yo, anheles una conexión más profunda con aquello que trasciende lo visible. En medio de un mundo ruidoso, donde las voces de las redes sociales, las noticias, las opiniones de los demás y, a veces, incluso nuestras propias voces internas, claman por nuestra atención. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿Dios realmente me habla? Y si lo hace, ¿cómo puedo escucharlo? Es una pregunta fundamental, ¿verdad? Y a menudo, la falta de una respuesta clara nos deja con una profunda confusión. Nos enfrentamos a decisiones importantes en la vida, desde elegir una carrera o una pareja, hasta cómo manejar una crisis personal o familiar, y nos preguntamos, ¿qué dirección debo tomar? ¿Estoy tomando la decisión correcta? Esta incertidumbre, esta sensación de no tener una brújula espiritual clara, puede alimentar una tremenda ansiedad y preocupación. Nos sentimos como si tuviéramos que resolverlo todo por nuestra cuenta, llevando una carga pesada que no estamos destinados a cargar. Pero hoy, quiero darte una verdad que puede transformar tu manera de vivir. Dios desea hablar contigo. Él no es un Dios silencioso que se esconde o que juega a las adivinanzas. Él es un Padre amoroso que anhela comunicarse con sus hijos, guiarte y llenarte de su paz. Hoy, en Conexión de Libertad, vamos a desentrañar un tema vital. Entiende la voz divina del cielo. Descubriremos cómo Dios se comunica con nosotros y cómo puedes sintonizar su voz clara en tu vida diaria, para que encuentres esa paz profunda y esa libertad espiritual que tanto anhelas. Te prometo que, al final de este mensaje, tendrás una comprensión más clara de cómo Dios se comunica contigo y cómo puedes aplicar esta verdad divina para encontrar dirección, disipar el miedo y caminar con una confianza inquebrantable. Así que, quédate con nosotros hasta el final, porque lo que aprenderás hoy tiene el poder de transformar tu relación con Dios y tu manera de vivir. Y si aún no lo has hecho, te animo de corazón a que suscribas a Conexión de Libertad y actives la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ningún mensaje que te acerque más a la verdad y a la libertad en Cristo. Pensemos en cómo se siente realmente no saber si estás escuchando a Dios. Imagínate estar perdido en un bosque denso, sin un mapa, sin una brújula y con la batería del teléfono agotada. O intentando sintonizar una estación de radio crucial, pero solo escuchando el molesto zumbido de la estática. La sensación de desesperación, de estar incomunicado, de no saber qué hacer, es abrumadora. Así puede sentirse nuestra vida cuando no discernimos la voz divina. La falta de discernimiento de la voz de Dios tiene consecuencias muy reales y dolorosas. Primero, genera una profunda confusión y una falta de propósito. Te preguntas, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Debo seguir esta relación o aquella oportunidad? Esta incertidumbre, al no tener una guía clara, te somete a una inmensa ansiedad y preocupación. La mente humana, en su necesidad de control, empieza a rumiar, a crear escenarios catastróficos, a intentar resolverlo todo por sí misma, lo que solo profundiza el ciclo de la angustia. Vives en un estado constante de ¿qué pasaría si? Cargando con un peso que no te pertenece. Más allá de la ansiedad, el no escuchar la voz de Dios puede llevarnos a cometer errores costosos. Tomamos decisiones impulsivas basadas en nuestras emociones del momento, en el consejo equivocado de otros o simplemente en la presión externa. Caminamos por senderos que no son los de Dios, lo que resulta en relaciones rotas, oportunidades perdidas o estancamiento en nuestro crecimiento espiritual. Nos desviamos de esa vida plena que Él desea para nosotros. Y quizás lo más doloroso, es que puede crear una barrera en nuestra relación con Dios.
Empezamos a sentir que Él está distante, que no le importamos lo suficiente como para hablarnos, o que estamos solos en nuestras luchas. Esta percepción nos aleja de la fuente de toda paz y libertad. Es difícil, ¿verdad? Porque nuestra mente ya es un campo de batalla. Está llena de ruido, nuestras propias voces de autoduda, las opiniones a veces contradictorias de amigos y familiares, las presiones culturales que nos dicen cómo debemos vivir, y el constante bombardeo de información que compite por nuestra atención. ¿Cómo entonces podemos distinguir la voz divina en medio de todo ese clamor? ¿Cómo sabemos si es realmente Dios hablándonos y no solo nuestros propios deseos, nuestros temores más profundos o incluso el engaño del enemigo? La verdad es que, por nuestra propia fuerza, intentarlo es como buscar una aguja en un pajar. Es una tarea que nos supera. Por eso, necesitamos urgentemente una ayuda divina, una conexión que nos eleve por encima del ruido. La buena noticia, la verdad divina que quiero que se grabe en lo más profundo de tu corazón hoy, es esta. Dios no es un Dios silencioso. Él es un Dios que desea fervientemente comunicarse contigo. Su naturaleza misma es la de un padre amoroso que anhela una relación íntima y conversacional con sus hijos. Él no se esconde, por el contrario, nos ha provisto de múltiples y poderosas formas para que podamos escuchar su voz divina del cielo. La forma primaria y más confiable en que Dios nos habla es a través de su palabra, la Santa Biblia. La Biblia no es simplemente un libro antiguo, una colección de historias o un manual de moral. No. Es la voz divina del cielo puesta por escrito para la humanidad. Piénsalo bien, cada palabra que lees en sus páginas es un aliento del mismo Dios. Es su mente, su corazón, su voluntad y su verdad revelados. La segunda epístola de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, es un pasaje fundamental que nos lo asegura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra griega para inspirada por Dios es theopneustos, que literalmente significa exhalada por Dios o soplo de Dios. Esto no es meramente sabiduría humana, es la voz divina misma. Al leerla, al meditar en ella, al estudiarla profundamente, estás escuchando a Dios directamente. Su palabra se convierte en una lámpara a tus pies y una luz en tu camino, como dice en el Salmo capítulo 119, versículo 105, dándote la guía clara, infalible y certera que necesitas para cada paso de tu vida, disipando la oscuridad de la confusión y la preocupación. ¿Quieres escuchar a Dios? Abre tu Biblia. Pero Dios también nos habla a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, es la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo viviendo en cada creyente. Jesús mismo prometió en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es nuestro Maestro interno, nuestro guía constante. Él nos convence de verdad, nos recuerda las Escrituras en el momento preciso, nos da un sentir o una profunda paz sobre ciertas decisiones que se alinean con la voluntad de Dios. No es una voz audible como la nuestra, sino un discernimiento interno, una quietud profunda en nuestro espíritu que, al alinearse con la palabra, nos susurra, este es el camino. Como dice el libro a los Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo testifica con nuestro espíritu.
Además, la oración es mucho más que simplemente hablar con Dios, es una conversación de doble vía, un diálogo sagrado. En el libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3, Dios mismo nos invita, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto implica claramente que hay una respuesta, que hay algo que Dios quiere revelarnos, enseñarnos. A veces, la voz divina se percibe en el silencio que sigue a nuestro clamor, en un pensamiento que se alinea perfectamente con la Escritura, o en ese inexplicable paz sobrenatural que inunda nuestro ser después de haber derramado nuestro corazón. Se trata de aprender a estar quietos y escuchar, a desarrollar esa sensibilidad espiritual. Y sí, Dios también puede usar el consejo sabio de otros creyentes maduros en la fe para hablarnos. Proverbios capítulo 11, versículo 14 nos recuerda, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si el consejo que recibimos de hermanos en la fe se alinea consistentemente con la palabra de Dios y es confirmado por el Espíritu Santo en nuestro corazón, puede ser parte de su guía divina. Es crucial aclarar que ningún consejo humano debe contradecir la Escritura. Y a veces, las circunstancias de la vida se abren o se cierran bajo la soberana dirección de Dios. Pero aquí debemos ser cautelosos. Las circunstancias por sí solas no son la voz principal de Dios, siempre deben ser interpretadas a la luz de la Escritura y la guía del Espíritu, nunca como la única o principal fuente de dirección. Los beneficios de aprender a entender y sintonizar la voz divina del cielo son simplemente transformadores. Primero, accedes a una paz sobrenatural que disipa toda preocupación y ansiedad. Saber que estás siguiendo la guía de Dios te da una tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento humano, esto dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. Segundo, ganas una claridad y dirección inquebrantables en cada decisión, grande o pequeña. Se acaba la confusión, la duda, la incertidumbre que te robaba el sueño. Tercero, caminas con una confianza audaz en la vida, sabiendo que no estás solo, que tienes al Creador del universo guiando tus pasos. Cuarto, tu crecimiento espiritual se acelera exponencialmente y tu relación con Dios se vuelve más íntima, profunda y significativa. Finalmente, la verdad confirmada por su voz elimina la duda, disipa las mentiras del enemigo y te da una libertad que nada más en este mundo puede ofrecer. Es la libertad de ser quien Dios te creó para ser, sin el peso de las expectativas ajenas o de tus propios temores. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo podemos, de manera práctica, sintonizar mejor la voz divina del cielo en nuestra vida cotidiana? Aquí te presento algunos pasos accionables que puedes comenzar a implementar hoy mismo. Prioriza la palabra de Dios, hazla tu alimento diario. No trates la Biblia como un libro cualquiera o un simple manual de referencia para emergencias. Es tu fuente principal de comunicación divina. Haz de la lectura y el estudio de la Escritura un hábito diario, un momento intencional para sentarte a la mesa con Dios. Lee no solo para obtener información, sino para escuchar su voz. Medita en lo que lees. Pregunta al Espíritu Santo cómo aplicar esa verdad a tu situación actual. Permite que la palabra se arraigue en tu corazón, es tu ancla en la tormenta, tu brújula en el desierto. Cultiva la oración de escucha, silencio y expectativa. La oración no es solo hablar, es escuchar. Dedica tiempo en silencio en tu oración. Después de haberle presentado tus peticiones, quédate quieto. Pídele a Dios que te hable, que te muestre su voluntad. A veces, la respuesta vendrá como un pensamiento claro que se alinea perfectamente con la Escritura, una convicción profunda en tu espíritu, o una sensación de paz que te inunda.
Un buen ejercicio es anotar las impresiones o pensamientos que vengan a tu mente durante ese tiempo de quietud y luego compararlas con la palabra de Dios para confirmarlas. Practica la obediencia inmediata, actúa en fe. Cuando creas que Dios te ha hablado a través de su palabra o de su espíritu, actúa. La obediencia es como abrir un canal más amplio para la comunicación divina. Es un acto de fe. Cuando somos obedientes a lo que ya sabemos que Él nos ha dicho, Dios se siente honrado y confía en darnos más dirección. Es como cuando le prestas atención a alguien y valoras sus palabras, es más probable que esa persona siga compartiendo contigo. La obediencia no solo demuestra tu fe, sino que te prepara para recibir más. Busca confirmación con sabiduría, no te aceleres. Para decisiones importantes o cuando la dirección no es cristalina, busca confirmación. Esto significa que la dirección debe alinearse con la palabra de Dios, debe traer paz a tu espíritu, no confusión o turbulencia, y si es posible, puede ser confirmada por el consejo de creyentes maduros y llenos del Espíritu. Sé sabio y evita buscar confirmación de aquellos que solo te dirán lo que quieres escuchar, o de fuentes que no honran a Dios. La paciencia y la prudencia son claves aquí. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Elimina el ruido, crea espacios de quietud. En un mundo que nos bombardea constantemente, debemos ser intencionales en reducir las distracciones que ahogan la voz divina. Esto puede significar silenciar las notificaciones, limitar el tiempo en redes sociales, apagar la televisión, o simplemente buscar un lugar tranquilo para estar a solas con Dios. Necesitamos crear un espacio mental y espiritual donde la voz suave y apacible de Dios pueda ser escuchada por encima del clamor del mundo y de nuestra propia mente. Es importante recordar que el discernimiento es un proceso. Es normal tener dudas, impaciencia o incluso cometer errores al principio. No te rindas. Dios es fiel y Él desea comunicarse contigo más de lo que tú deseas escucharlo. La perseverancia en buscar su voz divina te llevará a una libertad y paz que superan toda preocupación. Él ya está hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando? Hoy, en Conexión de Libertad, hemos desentrañado la profunda verdad de que Dios es un Padre que desea fervientemente comunicarse con cada uno de nosotros. Hemos visto que su voz divina del cielo se manifiesta principalmente a través de su palabra, la Biblia, y es confirmada por la guía de su Espíritu Santo. Al aprender a sintonizar y obedecer su voz, accedes a una paz sobrenatural, una claridad asombrosa y una libertad que vence toda preocupación y ansiedad. No tienes que caminar solo ni en confusión, tienes un guía perfecto. Te invito hoy a dar un paso de fe y a intencionalmente buscar la voz divina del cielo en tu vida. Él quiere hablarte, guiarte en cada decisión, llenarte de su paz y revelarte su propósito para ti. Abre tu corazón y tus oídos espirituales a Él. Si este mensaje te ha ayudado a entender mejor cómo Dios te habla y te ha traído claridad, déjanos un comentario. Nos encantaría saber cómo aplicas esta verdad en tu vida y cómo has experimentado su voz. Y por favor, si crees que este mensaje de libertad y paz puede bendecir a alguien más, compártelo. Tu apoyo nos ayuda a seguir llevando la voz divina a más almas que la necesitan. Finalmente, si aún no eres parte de nuestra comunidad de Conexión de Libertad, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte futuros mensajes que te equiparán para una vida plena en paz y libertad en Cristo. No te pierdas nuestro próximo video, donde abordaremos un tema crucial para tu vida. Que Dios te bendiga abundantemente y te dé oídos para escuchar su voz divina hoy.